Presento a Luis, es el hombre que está ahí, tiene 64 años, el peso adecuado, sin problemas cardíacos, está sano y feliz. Padre de 4 y abuelo de 14, siempre se escapa a jugar un poco con sus nietos. Un día, como cualquier otro, por sentirse débil, se hace unos análisis y le descubren un cáncer en su sangre. Una rara pero ascendente enfermedad llamada linfoma del manto. En un minuto la vida se esfuma y se convierte en una lucha por sobrevivir. Aquí pueden verlo cumpliendo 65 años, ya muy desmejorado por el tratamiento, a pesar de tener todo el apoyo de su familia, toda la tecnología, los mejores médicos y todos los recursos posibles. Lo inevitable sucede. Él muere el 31 de marzo del 2010. Yo sé que hay miles de historias como esta, pero este era mi viejo. Y desde que pasó esto hay una pregunta que da vueltas y vueltas en mi cabeza. Y es, ¿por qué? ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Estaba destinado a morir así por su genética? ¿Podría haber sabido que este peligro lo acechaba y hacer algo para evitarlo? Esa es la gran duda que he tenido. Pero más importante y más general, venimos al mundo con una información genética. ¿Pero es ese nuestro destino? ¿Cómo influye en nuestra vida y en nosotros lo que comemos, lo que hacemos, lo que sentimos, lo que pensamos? Es ahí donde está el misterio de la salud. Pero vayámonos ahora a mediados del siglo XIX. Y les presento ahora a Ignaz Semmelweis, un médico húngaro que trabajaba en la sala de obstetricia del Hospital de Viena. En esa época existía una terrible enfermedad llamada la fiebre puerperal. Aproximadamente 1 de cada 6 mujeres que entraban en un hospital a dar a luz, a los pocos días desarrollaba una fiebre terrible y moría, dejando por lo menos a un niño huérfano. Traten de imaginar tantas familias desgarradas. Nuestro doctor, obsesionado por tantas muertes, se puso a estudiar el caso utilizando las armas de la estadística. Relevó datos del hospital desde 1784 a 1848. Trajo datos de otros hospitales, elaboró tablas y gráficos y estudió. Y observó, sorprendido, que los partos realizados por parteras solo tenían una tasa de mortalidad del 1,2%. En cambio, los partos atendidos por los estudiantes de medicina tenían una tasa de mortalidad del 12%. Eran 10 veces más mortales. Los estudiantes de medicina aprenden su arte haciendo autopsias, tocando a los muertos. En un gran salto intuitivo, Semmelweis supone que algunas partículas de muerte están pasando por las manos de los médicos a las madres. Y propone una solución muy simple, que se laven las manos con una solución con cloro. La medida fue muy resistida. Los médicos no podían creer que eran ellos los causantes de tanta muerte. Digamos que no se ganó mucha popularidad entre los médicos. Pero el resultado, un descenso del 90% apenas implementó la medida. La famosa fiebre puerperal desapareció con un simple cambio de hábito de los médicos. Semmelweis supo estudiar los datos, que eran muy buenos, y pudo darse cuenta y realizar un extraordinario descubrimiento, la antisepsia. Yo creo que hay muchos científicos dando vueltas por ahí con la misma capacidad de intuición y de imaginación. Y estos descubrimientos podrían ser mucho más frecuentes, pero falta algo fundamental: los datos. Pero hoy vivimos en una nueva era, donde podemos recolectar datos en cualquier momento y lugar a través de esas potentes computadoras que todos tenemos en el bolsillo, que le decimos teléfono. Y esto ha comenzado a ocurrir casi sin que nos demos cuenta.
la gente empezó a comprar y obtener dispositivos de medición, dispositivos para medir distintas cosas, porque se da cuenta que lo que mide tiende a mejorar. Y entonces empezó a medir cuánto corre, a medir cuántas calorías consume con su actividad y cuántas ingiere con su comida. Y por ejemplo hay una aplicación para el iPhone que permite, con solo sacarle una foto, saber qué tipo de comida es, clasificarla y cuántas calorías contiene. O hay una empresa que con una pequeña muestra de saliva puede indicarnos en forma personalizada qué enfermedades nos acechan a nosotros. Este, por ejemplo, es mi análisis y estoy a punto de cumplir 40. Tengo varias cosas de que cuidarme acá. Pero ¿de qué sirve todo este esfuerzo de recolección si toda esta información va a quedar atrapada, guardada en tal o cual dispositivo y para una persona en particular? Esta información es valiosa para toda la humanidad, no solo para la persona que lo guarda. Es por eso que junto a la doctora Geraldine Guerón creamos Wikilife, una organización sin fines de lucro que pretende como misión unificar todos estos datos dispersos en una gran base de datos de salud, genética y estilo de vida. Para lograr contestar las preguntas que necesitamos contestar, este proyecto tiene que ser masivo, de escala mundial, al estilo Wikipedia. Comenzamos buscando todas las áreas que afectan la salud. Y luego buscamos todas las variables que pueden ser medidas para poder cruzarlas entre sí y empezar a ver relaciones que por ahí no teníamos en cuenta. ¿Acaso dormir bien altera nuestro peso? ¿O nuestra actividad física altera nuestro humor? ¿O nuestro humor nos hace enfermarnos más? Esas son las preguntas que tenemos que buscar. Obtener una huella de lo que funciona y de lo que no funciona. Y esto es mucho más valioso si luego se puede cruzar con información de todas las demás personas, en forma totalmente anónima. No se sabe quiénes son, pero sí sabemos cómo viven y qué hacen. En este momento les quiero mostrar por primera vez nuestra aplicación funcionando en un iPhone que ya existe, todavía no la hemos lanzado, pero la mecánica es simple. Al estilo de Twitter se van guardando pequeñas observaciones durante el día. Estas observaciones van a ser clasificadas, analizadas y visualizadas para poder aprender de nosotros mismos y ver qué consecuencias tienen estas acciones para nosotros y para los demás. Imagínense las preguntas que podremos contestarnos. ¿Qué ciudades son las más sanas del mundo? ¿En dónde están ocurriendo en este momento epidemias? ¿O qué suplementos vitamínicos tengo que tomar? ¿Cuáles funcionan o cuáles son verso o puro marketing? O cosas simples. ¿Es más sano tomar té o café? Si la vida es un laberinto de decisiones y algunas son buenas y otras son malas para nosotros, lo que pretendemos hacer es generar un mapa de este laberinto, entre todos y para todos. Nosotros soñamos con integrar todos los datos de la humanidad para que los Semmelweis que andan dando vuelta en este mundo puedan realizar descubrimientos extraordinarios todos los días. Yo ya sé que no puedo recuperar a mi viejo, pero creo que tengo muy buenas chances de saber, para mí y para los demás que perdieron a alguien antes de tiempo, por qué. Mucha gente que le cuento este proyecto me dice, pero es muy grande, la gente no te va a seguir, los datos van a estar mal, es muy difícil, vas a invertir tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo en algo así. El consejo que quiero darles es este. Si ustedes tienen pasión por algo, si ustedes tienen una pregunta en su cabeza y pueden intentar contestarla, vale la pena hacerlo. Realmente vale la pena hacerlo. Porque aunque no logren su objetivo, siempre tendrán el enorme privilegio de haber intentado lo imposible. Muchas gracias.